Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor bendito en su santa palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Dice el Señor en su palabra: Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los hijos de Dios, contra los cristianos. ¿Qué quiere decir? Que Saulo, que es Pablo, ¿verdad? Sabemos que Saulo es Pablo, el apóstol Pablo, perseguía cristianos, mataba cristianos, los obligaba a blasfemar, los torturaba para que negaran su fe en el Señor Jesucristo. Dice, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, fue con el sumo sacerdote en Jerusalén para que le diera cartas, y esas cartas las llevara Saulo a Damasco, a la cárcel, para que la gente presa que estuviera en Damasco fuera llevada a Jerusalén y fuera presada en Jerusalén. ¿Sí? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Sí? Les pido una disculpa, yo dije que iba a llegar Pablo a Damasco, a las cárceles de Damasco. No. Dice la palabra, para las sinagogas de Damasco. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Así eran conocidos nuestros hermanos en Cristo en aquella época, los del camino. De manera despectiva usaban ese nombre, los del camino. ¿Y por qué los del camino? Porque mi Señor Jesucristo decía siempre que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Por eso nos llamaban los del camino, así eran conocidos. Versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Se imaginan ese hecho, ese acto? Casi ya llegando Saulo a Damasco, y de repente del cielo, ¡boom!, como un reflector enorme, tremendo, poderoso en la luz, poderoso en luz, ¡pum!, que lo alumbra a Saulo, de tal manera que queda ciego en ese momento, no puede ver. ¿Sí? Dice el versículo 4: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él,
temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pero se dan cuenta cómo dice al principio del versículo: temblando, dice, temblando y temeroso. Oye, pues si Saulo está persiguiendo, está matando, está encarcelando a toda la gente que cree en el Señor Jesucristo, que cree en Jesús de Nazaret, y de repente Pablo pide cartas para las sinagogas de Damasco. Casi llegando a Damasco, le cae una luz resplandeciente que ya no puede ver nada más que la luz, y cae a tierra y escucha la voz del Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué habrá pensado Pablo en ese momento? ¿Qué habrá sentido Saulo? Se le habrá venido a la mente toda la gente que maltrató, toda la gente que obligó a blasfemar, toda la gente que torturó. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pablo? Dice la palabra: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le pasó lo mismo que a Saulo, que a Isaías. La visión de Isaías, donde ve los serafines, es llevado Isaías al trono de Dios. Y se siente indigno Isaías porque dice que tiene labios inmundos. Y llega un serafín con un carbón encendido y se lo pone en la boca y le dice: ya estás purificado. E Isaías después dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. ¡Qué disposición! ¡Qué disposición de Isaías! Imagínense ver el trono de Dios, llegar a la presencia de Dios y sentirse indigno. Obviamente uno se siente indigno. Y llega un serafín y le pone un carbón encendido en la boca y ya estás purificado. Inmediatamente Isaías está dispuesto en cuerpo y alma a servirle al Señor. ¿Y de qué manera le sirvió el Señor? Isaías. Digo, son vidas completamente diferentes. Isaías no fue perseguidor de la iglesia, ni mucho menos, pero estoy poniendo un ejemplo de disponibilidad, un ejemplo de disposición de tu corazón, de lo que es verdaderamente servirle al Señor con toda tu alma. Pablo, perseguidor de la iglesia, maltratador de hermanos en Cristo, se humilló, puesto en tierra, dice: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Temblando, dice, y temeroso: ¿qué quieres tú que yo haga? Le dice. ¿Qué quieres tú que yo haga? Inmediatamente cambia su corazón, cambia su disponibilidad, su intención, su corazón, su alma, su ser. Se dan cuenta que estaban luchando contra el Hijo de Dios, contra Jesús el Cristo, y que todos esos que creían en Él verdaderamente no estaban locos, verdaderamente no estaban mal de la cabeza, sino que estaban acudiendo a la fe correcta, a la fe del Hijo de Dios, a la fe en Cristo Jesús. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Le dijo Pablo, pero, Señor, no, espérame un momentito, tengo que ir a arreglar unos asuntitos y luego te atiendo a ti. No, Señor, un momentito, es que tengo que ir a cuidar unos perros. Y ya después te atiendo. No, hermanos, mi Señor es en primera persona. Mi Señor es prioridad en nuestras vidas. Mi Señor, a Él le debemos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder. En importancia, Él es primero que todo. Amén. Que me duele la cabeza, no me importa, yo voy a la iglesia. Que me duele la uña, no me importa, yo voy a la iglesia, ahí me voy a sanar. Que dejé los frijoles en la lumbre. Tengo que estar al pendiente de los frijoles, no puedo ir a la iglesia. Se los digo de verdad, que pretextos así existen. Porque dejé los frijoles en la lumbre, no puedo ir a la iglesia. No, hermanos, no. Ya es tiempo de tener a Jesús el Cristo como prioridad de nuestras vidas. Ya es tiempo de poner al Señor como primero de todo en mi vida. Así es, hermano. Porque me salvó Él, ¿no? Me salvó, me rescató de las tinieblas, de la esclavitud de donde vivía, me quitó el velo y me hizo ver la realidad de este mundo lleno de mentiras, de engaños. Le debemos todo al Señor. Amén, hermano. Así es, hermano. Debemos entregarnos con todo nuestro corazón y decirle, de verdad, decirle sin miedo, sin temor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Tú me compraste, Señor, soy tuyo. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Amén, hermano. Así es. Con esa disposición, decirle al Señor así. Pero a veces no nos atrevemos. Ay, no, pero ¿qué tal si? ¿Qué te puede pasar? Puras bendiciones, pura cobertura, pura protección. Si vivo para el Señor, vivo. Y si muero para el Señor, muero. De todos modos, si vivo o muero, del Señor soy. Amén. Del Señor soy. ¿Sí? Sí. Aquí Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente vino el cambio en su corazón. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Después lo llevan hacia Damasco, dice la historia, Hechos 9, lo llevan hacia Damasco, a la calle que se llama de la derecha, se quedó ciego. Luego un discípulo del Señor llamado Ananías, se le aparece el Señor en visión y le dice que vaya a la calle de la derecha a un cierto discípulo que es llamado Saulo, porque él dice: está orando, está en ayuno, está en oración, está orando. Y Ananías le dice: Señor, pero hemos escuchado de este hombre que asolaba la iglesia, la perseguía. Tú hazme caso, le dice el Señor, tú hazme caso y ve y haz lo que te digo, porque instrumento escogido me es este para glorificarme. Llega Ananías a la casa, se encuentra con Saulo, le impone manos Ananías a Saulo y dice la palabra que se le caen de sus ojos como escamas a Saulo. Y vuelve a ver. Y vuelve a ver. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra? En el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Enseguida, luego,
No, me voy a tomar un cafecito con mi conchita en la mañana, voy a esperar unos 2 días y luego salgo a predicar la palabra. No, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el autor y consumador de la fe, la raíz y el linaje de David. Este es el Hijo de Dios. Si vemos en la historia, en la biografía de Pablo, Pablo tenía una vida cómoda. Pablo era un noble judío. Dice la palabra que aventajaba a sus compañeros en la religión. Vamos a Hechos 22, por favor. Hechos 22:1 dice nuestro Señor en su palabra: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, voy a poner en contexto esta situación. Después de que Pablo predicó en su primer viaje, en su segundo viaje y en su tercer viaje misionero, ¿sí?, regresa a Jerusalén para la fiesta. Lo prenden unos judíos que habían escuchado la palabra en Asia y lo quieren enjuiciar. Está detenido Pablo y está exponiendo su caso, digamos así. Por eso dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Era, digamos, el máster de másters en la religión judía de aquella época. Era un maestro condecorado, con prestigio, muy reconocido, Gamaliel. Y Pablo fue discípulo de Gamaliel, un experto en la ley, Gamaliel. Imagínense la instrucción que tenía Pablo, ¿sí? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Estrictamente dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, ¿sí? Muy rigurosa, ¿sí? Con un apremio, con un ojo de la ley estricto, ¿sí? Celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. ¿Por qué les dice así? Celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Porque ellos eran celosos de Dios, pero como dice la palabra, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Puede haber, y los hay, ¿verdad?, sobre todo en la religión apóstata, mucho celoso de Dios, que si tú dices que las imágenes y los ídolos son abominación para Dios, en su celo te pueden llegar hasta matar. Pero es un celo ignorante,
un celo sin conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí Pablo les está diciendo, soy celoso de Dios como lo sois todos vosotros, pero su celo no es conforme a ciencia. En una de sus cartas dice a Pablo lo habla de esa manera. No son celosos conforme a ciencia. ¿Sí? Celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, decía. Hasta la muerte, dice. Perseguía yo este camino hasta la muerte. O sea, mataba a hermanos en Cristo, a hijos de Dios, a cristianos, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Para que fuesen castigados. ¿Se dan cuenta cómo Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, maestro de maestros de la religión judía, de la tradición judía, celoso de Dios? Estaba en un confort, estaba en una situación cómoda, era un noble judío. Y como mi Señor Jesucristo, en su misericordia, en su amor, escoge a ese hombre. Pastor, pero si mataba hermanos en Cristo, los metía a la cárcel, los maltrataba, los obligaba a blasfemar. La misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios es amor. Y cómo no importa para Dios si ese asesino, si ese perseguidor, si ese aborrecedor en ese momento del Señor lo toca y le dice a Ananías, instrumento escogido me es este. ¡Wow! Solo el Señor hace esas cosas. Solo el Señor nos pule, perdón por la palabra, nos pule de esa manera, nos saca del hoyo, del fango en el que estábamos y nos da una vida nueva. Amén. Solamente Jesús de Nazaret puede hacer eso. ¿Sí? En Hechos 26, vuelve a relatar Pablo su defensa, ahora ante el rey Agripa, Herodes Agripa. ¿Sí? En otras circunstancias, ¿verdad? De Jerusalén se lo llevan a Pablo a Cesarea y allá lo enjuician. Escucha a Agripa su defensa, y parte de esa defensa dice así. Cuenta Pablo su vida anterior, dice: mi vida pues desde mi juventud, versículo 4, Hechos 26, 4. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. La más rigurosa secta de mi religión.
Sabemos cómo eran los fariseos, ¿verdad? Sabemos cómo eran. Y aquí nos da a entender que era muy riguroso Pablo, muy riguroso, estricto, totalmente, cuadrado. Dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios en nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Cuando los mataron, yo di mi voto. Apártenme ahí tantito, vamos a Hechos 8, por favor. ¿Se acuerdan de Esteban, diácono, nombrado por los apóstoles para servir las mesas de los judíos griegos, verdad? Luego Esteban, cuenta la palabra de nuestro Señor que Esteban, valeroso hombre, lleno del Espíritu, predicador incontenible. Los fariseos tienen celos de él y le inventan calumnias, le echan mano, lo meten a la cárcel y él da una plática desde Abraham hasta Jesús. Lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, todo ese relato de Esteban habla de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En Hechos 7, 57 dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Por qué se tapan los oídos? En el 56 nos dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban, al final de su discurso, ve que se abren los cielos y ve a Dios Padre y a Dios Hijo en los cielos. Y en el 57 dice que los judíos se taparon los oídos y no querían oír. 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saulo. Lo sacan a Esteban fuera de la ciudad, lo apedrean, le quitan la ropa y la ropa se la ponen a Saulo, enfrentito de Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahí estuvo Saulo. Él consintió el apedreamiento de Esteban. Versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Se dan cuenta? Saulo estaba ahí, consintió la muerte de Esteban. En el capítulo 8, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte.
aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La vida anterior de Pablo, la vida anterior de Saulo. Tal vez nosotros en alguna ocasión, antes de ser hijos de Dios, antes de ser cristianos, antes de haber recibido a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, también pudimos haber hecho cosas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez también lo negamos. También a lo mejor blasfemamos. Obviamente pecamos y ofendíamos al Señor. Pero nosotros, como a Saulo, el Señor se nos aparece en una luz resplandeciente e ilumina nuestros corazones, ilumina nuestra vida, nos llena de su amor, nos llena de su bondad. ¿Sí? Regresemos aquí a Hechos 26. En el versículo 10 nuevamente dice: lo cual también dice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Acabamos de ver en Hechos 8 cómo Saulo dio su voto para matar a Esteban. ¿Sí? Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿No se preguntan cómo los forzó? ¿Qué tipo de técnica usaría Pablo para forzarlos a blasfemar? Pudo haber sido a latigazos, pudo haber sido con fuego, torturarlos con fuego, con agua, sumergirlos en agua, tantas cosas que pueden hacer para obligar a alguien a decir lo contrario. Eso hacía Pablo. Los forzaba a blasfemar, o sea, a negar al Señor o a hablar en contra de Él. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Vean qué celo de Pablo, qué celo de Saulo. Y enfurecido sobremanera, una ira incontrolable, una ira desbordante, un celo de Dios injustificado. No se justifica. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué le está diciendo mi Señor Jesucristo? Te estás haciendo daño tú solito. Tú solito te estás poniendo la soga en el cuello. Ahora, quisiera explicar lo que es un aguijón. Sabemos más o menos que un aguijón, pues, puede ser un hilo puntiagudo, ¿verdad? Como las abejas tienen su aguijón, escorpiones. Pero bueno, algo más detallado. Instrumento muy aguzado, o sea, muy filoso, empleado para obligar a animales tercos a seguir adelante. Como en las escuelas para los caballos, el jinete les hace así. Digo, no ha de ser un aguijón profundo para el caballo, pero sí lo puede lastimar. Pero así más o menos se usaba para obligar a animales tercos a seguir adelante. Les picaban con el aguijón y ya seguían arando, ¿no? Pablo estaba coceando, o sea, pateando, coceando contra las aguijadas de su propia conciencia, contra la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso significa el aguijón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18. Para que abra sus ojos. Tenían los judíos ojos, pero no veían, ¿verdad? Tenían oídos, pero no oían. Y le está diciendo mi Señor Jesucristo a Pablo para que abra sus ojos. Y no nada más los de ellos, sino los nuestros también. El Señor abrió nuestros ojos. Amén. Amén, hermano. A la verdad. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora en estos tiempos, hermanos, que hemos estado viviendo con esta epidemia y hemos visto la raíz y de dónde viene, más claras tenemos las cosas, ¿no? Y más gracias sean dadas a Dios por abrirnos los ojos y saber qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que viene y qué es lo que sigue. El Señor nos abre los ojos, nos quita la venda y nos da el entendimiento de que el mundo está controlado, totalmente controlado. ¿Qué poder tienen? ¿Qué poder tienen para encerrar al mundo entero? Y ahí se da uno cuenta, ¿verdad? La manipulación de los medios, de todos los medios, prensa, radio, televisión, revistas, de todo, de todo. Es increíble. Pero nosotros, los hijos de Dios, el Señor nos quita la venda y nos despierta y nos hace ver que estamos en un mundo de engaños, que estamos en un mundo de apariencias, en un mundo ficticio, en un mundo surreal,
en un mundo que no es mundo. Me acordé por lo de para que abra sus ojos. Por eso el Señor también dice, la verdad os hará libres. Y de verdad que nos hace libres. Amén. Amén. La verdad de que Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. De que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que pueda ser salvo, sino solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, aquella luz verdadera venía al mundo. Y es Cristo Jesús nuestro Señor. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y de la potestad de Satanás a Dios. Y sí, el mundo está bajo el maligno. Así lo dice 1 de Juan capítulo 5. El mundo está bajo el maligno. Vean cómo lo tienen. Vean cómo los tienen. Porque esto es de Satanás. Esto es de Satanás. ¿Cómo los tiene? ¿Y cómo los tendrá más adelante? Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás engaña al mundo entero. Todo es un engaño. Todo. Hasta los comerciales que vemos nos dicen mentiras, ¿verdad? Productos para bajar de peso, productos para que te salga el cabello. Son mentiras. Es un total engaño. Pero por la sangre bendita de Jesucristo, el Señor nos ha traído de la potestad de Satanás a Dios. A Dios. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe. Está hablando Jesús, Está hablando Jesús. Para que reciban por la fe, que es ¿en quién? En mí. Para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe en Jesucristo, el ser humano tiene perdón de pecados. Por la fe en Jesucristo, el ser humano tiene herencia. ¿Y cuál es mi herencia? La vida eterna. La vida eterna. Esa es mi herencia, esa es tu 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 herencia. La vida eterna es nuestra herencia. ¿O no se llama Nuevo Testamento? Cuando recibimos el testamento, bueno, en nuestro caso no hemos recibido el testamento, pero cuando la mayoría de la gente recibe el testamento de sus padres, ¿verdad? Pues ¿qué hacen con ese testamento? Agarran y lo guardan, ¿no? Hasta que esperan, o no es de que esperen, sino hasta que parta con el Señor, ¿verdad? Los padres a los cuales dejaron ese testamento, lo guardan y lo dejan. Nuestro testamento lo llevamos por todos lados, ¿verdad? Nuestro testamento lo cargamos con nosotros y lo amamos con todo nuestro corazón, porque son las llaves
Son las llaves de la entrada al reino de los cielos. ¿Sí? Este es nuestro testamento. Este es el testamento que nuestro Dios por amor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y debemos de amarlo con todo nuestro corazón. A veces el ser humano pues saca el testamento y lo lee en ciertas cláusulas y lo vuelve a guardar. Nosotros debemos de leerlo todo el tiempo. Todo el tiempo debemos de leer nuestro testamento. Porque esta es la herencia entre los santificados, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces se dan cuenta cómo Pablo, aparecido mi Señor Jesucristo, camino a Damasco, inmediatamente de esa aparición, Pablo le dice al Señor: ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? Ananías le dice: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre ante reyes, judíos, gentiles. ¿Y qué pasó con la vida de Pablo? ¿Qué pasó con el ministerio de Pablo? Todos lo conocemos. Todos hemos leído sus cartas. La mayoría del Nuevo Testamento está escrito por Pablo, hablándole, escribiéndole a los pobladores de cada ciudad a la cual Pablo fue y predicó la palabra y fundó ciudades. Fue una columna importantísima en la obra de Cristo para que el cristianismo se edificara. Vean la vida de Pablo, que dejó todo. En Filipenses dice, todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Sé vivir en abundancia, sé tener escasez, dice. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece, dice Filipenses. Amén. Lo dejó todo, Pablo. Lo dejó todo. El Espíritu Santo, ¿cómo lo movió de tal manera? El Señor, ¿cómo lo movió de tal manera? Que fundó ciudades, Pablo, por todos lados en Asia Menor. Vean su transformación. Vean su antecedente. Cómo de un perseguidor, asesino de cristianos, se convierte en el apóstol que más fruto dio en aquel entonces. Tomemos su vida como ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo, para que trabajemos para la obra del Señor, para que vivamos para el Señor, para que prediquemos y compartamos la palabra del Señor. Imitemos la vida de Pablo. A él no le importaba hablar delante de judíos, se metía a las sinagogas, a pesar de que el ministerio de Pablo fue para los gentiles. Él llegaba a Corinto, llegaba a Éfeso, llegaba a Tesalónica y luego se metía primero a las sinagogas para ganar a su gente, a su pueblo, los de su nación. Al ver que lo rechazaban, lo vituperaban y hasta lo apedreaban, agarraba y se iba ya con los gentiles. No le daba miedo predicar el nombre de Cristo. Y no nos debe de dar miedo a nosotros tampoco predicar que Jesucristo
que Él es el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Ahorita el mundo está en tinieblas, penumbras, penumbras. El año que entra va a empezar la tiniebla. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el mundo para salirse de esas tinieblas? El Señor le dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Pastos suaves, delicados, de amor, de gozo, de esperanza, de fe. Yo soy la puerta, dice el Señor. Yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida, yo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Su vida dio para que cada uno de nosotros estemos felices, estemos contentos. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a tener un espíritu ferviente para salir y predicar la verdad, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que fue muerto y resucitado, y que está en este momento a la diestra de Dios Padre, intercediendo por sus hermanos. Amén, hermanos.